Influencia. Ciencia y práctica. ¿Cuáles son los factores determinantes para que una persona diga sí a otra persona? Prólogo. Ahora puedo confesarlo abiertamente, toda mi vida he sido un ingenuo. Hasta donde me alcanza la memoria, he sido presa fácil de las argucias de vendedores ambulantes, recaudadores de donativos y vividores de distintos tipos. Verdad es que solo algunos de ellos les movían motivos deshonrosos. Los demás, los representantes de ciertas entidades benéficas, por ejemplo, tenían la mejor intención. Pero el hecho es que, con una frecuencia que personalmente me parece inquietante, me he encontrado en posesión de suscripciones a revistas o de entradas para fiestas de caridad que no deseaba. Es probable que esta larga historia de candidez explique mi interés por el estudio de la sumisión, cuáles son los factores que hacen que una persona diga que sí a otra, y qué técnicas ponen en juego con mayor eficacia esos factores para originar la sumisión. Deseaba saber por qué una petición formulada de determinada manera es rechazada, mientras que otra petición con el mismo contenido pero planteada de una forma ligeramente diferente es atendida. Por ello, en mi calidad de psicólogo social experimental, empecé a estudiar la psicología de la sumisión. La investigación tomó inicialmente la forma de experimentos, realizados en su mayor parte en mi laboratorio y con estudiantes universitarios. Deseaba averiguar qué principios psicológicos influyen en la tendencia a acceder a una petición. Ahora los psicólogos saben ya algo de estos principios, de su naturaleza y su funcionamiento. Los he clasificado como armas de influencia y en este libro analizo algunos de los más importantes. Después de cierto tiempo, sin embargo, comprendí que el trabajo experimental, aunque necesario, no era suficiente. No me permitía establecer la importancia de los principios mencionados fuera del centro de psicología y el recinto universitario donde los examinaba. Era evidente que, si deseaba conocer a fondo la psicología de la sumisión, tenía que ampliar mi ámbito de investigación. Sería necesario que observara a los profesionales de la sumisión, a las personas que durante toda mi vida habían usado esos principios conmigo. Son ellos quienes saben lo que funciona y lo que no, la ley de supervivencia de los mejor adaptados lo garantiza. Su trabajo consiste en conseguir nuestra sumisión, así se ganan la vida. Los que no saben cómo hacer que la gente acceda a sus peticiones caen, los que sí saben, permanecen y prosperan. Naturalmente, los profesionales de la sumisión no son los únicos que conocen estos principios y se apoyan en ellos para alcanzar sus objetivos. Todos los empleamos y somos sus víctimas en cierta medida en el trato diario con vecinos, amigos, amantes y familiares. Pero los profesionales de la sumisión cuentan con mucho más que la vaga y superficial idea de lo que funciona que tenemos los demás. Cuanto más lo pensaba, más me convencía de que suponían la más rica fuente de información sobre la sumisión con que podía contar. A lo largo de casi 3 años, por tanto, combiné mis estudios experimentales con un programa, mucho más divertido, de inmersión sistemática en el mundo de los profesionales de la sumisión, vendedores, recaudadores de donativos, publicitarios, etc. Mi intención era observar desde dentro las técnicas y estrategias más eficaces empleadas habitualmente por una amplia gama de profesionales de la sumisión. El programa de observación tomó en ocasiones la forma de entrevistas, con los propios profesionales o con los enemigos naturales, por ejemplo, funcionarios de policía especializados en timos, asociaciones de consumidores, de algunos de ellos. Otras veces se hizo necesario un análisis exhaustivo del material escrito que ha transmitido las técnicas de sumisión de una generación a otra, como son los manuales de ventas. En la mayoría de los casos, sin embargo, tomó la forma de una observación participativa, método de investigación en el cual el investigador se convierte, en cierto modo, en un espía. Con una identidad y un propósito falsos, el investigador se infiltra en el marco de interés y se convierte en participante pleno del grupo objeto de estudio. Así, cuando deseaba conocer las tácticas de sumisión empleadas por las organizaciones dedicadas a la venta de enciclopedias, o de aspiradoras, retratos o cursos de danza, respondía a algún anuncio de prensa en el que se solicitaran vendedores en formación y, de esta forma, me enteraba de los métodos de venta de la empresa. Con planteamientos similares, aunque no idénticos, conseguí introducirme en agencias de publicidad, de relaciones públicas y de captación de donativos para examinar sus técnicas. Gran parte de los datos ofrecidos en este libro proceden, por tanto, de mi experiencia como falso profesional de la sumisión, o aspirante a ello, en una gran variedad de organizaciones dedicadas a conseguir de nosotros que digamos que sí.
Hay un aspecto de lo que aprendí durante mis 3 años de observación participativa que me parece del máximo interés, aunque son miles las tácticas empleadas por los profesionales de la sumisión para obtener el sí, la mayoría pueden agruparse en 6 categorías básicas. Cada una de estas categorías está dominada por un principio psicológico fundamental, que dirige el comportamiento humano y, con ello, comunica su poder a la táctica. El presente libro está organizado en torno a esos 6 principios. Cada uno de ellos, reciprocidad, coherencia, sanción social, simpatía, autoridad y escasez, se analiza en cuanto a su función en la sociedad y a cómo puede ser utilizado por un profesional de la sumisión, incorporándolo hábilmente a peticiones de compra, donativos, concesiones, votos o aprobación. Por último, se analiza la capacidad de cada principio para generar en la gente una forma peculiar de sumisión automática y reflexiva, de disposición a decir que sí sin pensarlo antes. Todo indica que la constante aceleración y la avalancha de información propias de la vida moderna harán que esta forma de sumisión sea cada vez más frecuente en el futuro. Será de vital importancia para la sociedad, por tanto, conocer el cómo y el porqué de la influencia automática. La versión inicial, comercial, de influencia estaba dirigida al gran público, razón por la cual el autor trató de darle un estilo atractivo. En la presente versión, más orientada a las aulas, se ha conservado ese estilo pero se han añadido los datos, procedentes del trabajo de investigación, en que se apoyan todas las afirmaciones, recomendaciones y conclusiones. Estas últimas, aunque se han corroborado recurriendo a entrevistas, citas y observaciones personales sistemáticas, están basadas en rigurosos trabajos de investigación psicológica. Ello permite a profesores y alumnos confiar en la base científica de la presente obra. Esta segunda versión, además, contiene material nuevo y actualizado, resúmenes de cada capítulo y cuestionarios que refuerzan su carácter didáctico. Un posible atractivo de esta versión de influencia radica en su aptitud para servir a los alumnos como libro de texto, no por accesible y práctico menos documentado desde el punto de vista científico. En este sentido, el libro podría suponer un refrescante cambio de ritmo, con respecto a los manuales estándar, sin renunciar a la cientificidad. Podría servir asimismo para demostrar que lo que a menudo parece árida materia científica es estimulante y útil, y está relacionado con los intereses personales de los estudiantes. Robert Cialdini. Capítulo 1. Armas de influencia. Un día me telefoneó una amiga que había abierto recientemente una tienda de joyería india en Arizona. Se sentía desorientada por un hecho muy curioso. Acababa de ocurrir algo sorprendente y pensó que yo, como psicólogo, podría encontrarle una explicación. Era un asunto relacionado con cierta partida de joyas con turquesas que mi amiga había tenido dificultades para vender. Con la temporada turística en pleno auge, la tienda estaba siempre llena de clientes y, por otra parte, la calidad de las piezas era buena en relación con su precio. Sin embargo, no se vendían. Mi amiga había probado algunos de los trucos habituales en el mundo comercial para darle salida. Intentó llamar la atención sobre ellas cambiándolas de sitio y las colocó en una vitrina mejor situada, no hubo suerte. Pidió incluso a su personal de ventas que insistiese mucho en esas piezas, pero tampoco tuvo éxito. Finalmente, la noche antes de iniciar un viaje de compras, garabateó en una nota dirigida a su encargada de ventas, el precio de todo lo de esta vitrina, a la mitad. Tenía la esperanza de librarse así de las piezas, aunque fuera con pérdidas. A su regreso, pocos días más tarde, no le sorprendió ver que todos esos artículos se habían vendido, pero sí le causó una fuerte impresión descubrir que, debido a que la empleada había leído, donde la nota decía, a la mitad, toda la partida había vendido al doble de su precio original. Fue entonces cuando me telefoneó. Yo creía saber lo que había ocurrido, pero le dije que para explicarle las cosas adecuadamente tenía que contarle primero una anécdota. Es algo relacionado no conmigo, sino con el comportamiento de los pavos y, en definitiva, con la etología, ciencia relativamente nueva que estudia a los animales en su medio natural. Las pavas son muy maternales, se muestran cariñosas, vigilantes y protectoras. Dedican buena parte de su tiempo a tender, calentar, limpiar y cobijar bajo sus alas a los polluelos, pero hay algo extraño en su método. Prácticamente todo este comportamiento maternal lo desencadena el piar de los pollos de pavo. Otros rasgos distintivos de los polluelos, como su olor, su tacto o su aspecto, parecen desempeñar un papel secundario en este proceso.
Si un pollo de pavo pía, su madre se ocupa de él. Si no emite ese sonido, la pava no le presta atención e incluso, en algunos casos, lo mata. La extrema confianza de las pavas en este sonido fue claramente ilustrada por el experto en comportamiento animal M.W. Fox, 1974, en una descripción de un experimento en el que intervenían una pava y una mofeta disecada. Para las pavas las mofetas son enemigos naturales cuya proximidad será recibida con rabiosos graznidos, picotazos y arañazos. Los autores del experimento comprobaron que incluso un ejemplar disecado de mofeta, arrastrado con una cuerda hasta la pava, era objeto por parte esta de un inmediato y furioso ataque. En cambio, si en el interior de la mofeta disecada se colocaba un pequeño cassette con una grabación del piar característico de los pollos de pavo, la madre no solo aceptaba la proximidad de la mofeta, sino que incluso la cobijaba bajo sus alas. Cuando se apagaba el cassette, la mofeta era de nuevo atacada con furia por la pava. Click, beast. En las circunstancias descritas la pava resulta sumamente ridícula, acoge a un enemigo natural simplemente porque pía y maltrata o incluso mata a uno de sus polluelos porque no lo hace. Actúa como un autómata, con el instinto maternal controlado exclusivamente por ese sonido. Los etólogos afirman que tal comportamiento no es en absoluto exclusivo de los pavos, pues han empezado a identificar pautas sistemáticas de acción puramente mecánicas en una amplia variedad de especies. Estas pautas, denominadas modelos de acción fija, pueden abarcar complicadas secuencias de comportamiento, tales como la totalidad del cortejo o ritual de apareamiento. Una característica fundamental de estos modelos es que los comportamientos que los componen se desarrollan prácticamente de la misma forma y en idéntico orden siempre que aparecen. Es como si los modelos estuviesen grabados en una cinta dentro de los animales. Cuando una situación requiere el cortejo, se pone en marcha la cinta correspondiente. Cuando la situación requiere actuar como madre, se pone en marcha la cinta del comportamiento maternal. Se produce un chasquido, clic, y se activa la cinta apropiada, suena un zumbido, beast, y se inicia la secuencia estándar de comportamientos. El aspecto más interesante de todo este proceso es la forma en que se activan las cintas. Así, por ejemplo, cuando un animal actúa para defender su territorio, la intrusión de otro animal de la misma especie pone en marcha la cinta de defensa territorial, comportamientos de vigilancia, amenaza y, en caso necesario, combate. No obstante, este sistema presenta una peculiaridad. No es el rival en conjunto, sino alguna característica concreta, lo que provoca la reacción, el factor desencadenante. A menudo se trata de un aspecto insignificante de la totalidad constituida por el intruso que se acerca. Algunas veces el factor desencadenante es el tono de un color. Los etólogos han comprobado experimentalmente, por ejemplo, que los petirrojos macho atacan violentamente a un simple puñado de las plumas del pecho características de la especie colocado en un punto de su territorio, actúan como si un rival hubiese penetrado en él. Al mismo tiempo, apenas prestan atención a un ejemplar disecado de petirrojo que carezca de dichas plumas, Lack, 1943. Se han obtenido resultados similares con otra especie de pájaro, el pechiazul, para el cual el desencadenante de la respuesta de defensa del territorio es determinado tono de las plumas azules del pecho, Piponen, 1960. Antes de deleitarnos con aire de suficiencia en la facilidad con que los factores desencadenantes pueden engañar a los animales inferiores y hacerles reaccionar de una forma completamente inadecuada a la situación, deberíamos tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, que los modelos de acción fija de estos animales funcionan muy bien la mayor parte de las veces. Así, por ejemplo, dado que únicamente los pollos de pavo normales y sanos emiten ese sonido peculiar, es lógico que las pavas muestren una respuesta maternal con solo percibir el piar. Reaccionando a ese único estímulo, las pavas se comportan casi siempre de forma adecuada. Es necesario que haya alguna trampa, tendida en este caso por el científico, para que su respuesta parezca tonta. Lo segundo que debemos comprender es que también nosotros tenemos cintas programadas de antemano y, aun cuando normalmente actúan a nuestro favor, los factores desencadenantes que las ponen en marcha pueden engañarnos y hacernos utilizar en determinado momento una cinta inadecuada. Esta forma paralela de acción automática humana ha sido acertadamente puesta de manifiesto en un experimento realizado por la psicóloga social Ellen Langer y sus colaboradores, Langer, Blank y Chenowitz, 1978. De acuerdo con un principio bien conocido del comportamiento humano,
Cuando pedimos un favor a alguien logramos mayor probabilidad de conseguirlo si damos una razón. A las personas les gusta tener razones para lo que hacen. Langer demostró este hecho nada sorprendente pidiendo un pequeño favor a la gente que hacía cola para utilizar la fotocopiadora de una biblioteca. Perdone, tengo que fotocopiar 5 páginas, ¿podría dejarme pasar porque tengo mucha prisa? La efectividad de esta petición razonada fue casi total, el 94% de las personas a quienes se les formuló la atendieron. Comparemos esta tasa de éxito con los resultados obtenidos cuando la petición consistió simplemente en decir, perdone, tengo que fotocopiar 5 páginas, ¿podría dejarme pasar? En esta circunstancia solo el 60% de las personas a las que se dirigió la solicitante accedieron. A primera vista parece que la diferencia esencial entre las dos peticiones está en la información adicional contenida en la frase porque tengo prisa. Sin embargo, un tercer tipo de petición puesto en práctica por Langer demuestra que no es así. Aparentemente no fue toda la frase sino solo la primera palabra, porque, lo que marcó la diferencia. En lugar de aportar una razón real para obtener el favor uno que pedía, en el tercer tipo de petición Langer utilizaba la palabra, porque, para, sin añadir nada nuevo, repetir a continuación lo obvio, perdone, tengo que fotocopiar 5 páginas, ¿podría dejarme pasar porque tengo que hacer unas fotocopias? El resultado fue que nuevamente casi el 93% de las personas que hacían cola accedieron, aun cuando no había razón real alguna ni nueva información que justificara su conformidad. De la misma forma que el piar de los pollos desencadenaba una respuesta maternal automática en las pavas, aunque el sonido procediera de una mofeta disecada, la palabra porque desencadenaba una respuesta de aceptación automática en los sujetos del experimento de Langer, a pesar de que no se les ofrecieran razones para acceder a la petición. El mecanismo es idéntico en ambos casos, clic. 2. Si bien otros descubrimientos de Langer muestran que hay muchas situaciones en las que el comportamiento humano no es de carácter mecánico, Langer, 1978, resulta sorprendente que tan a menudo sí lo sea. Consideremos, por ejemplo, el extraño comportamiento de los clientes de la joyería que no se lanzaron sobre la partida de turquesas hasta que esas piezas se ofrecieron, por error, al doble de su precio original. No puedo encontrar sentido a su comportamiento a menos que lo analice en términos de clic. 1. Aunque existen notables semejanzas entre este tipo de respuesta automática en los seres humanos y en los animales inferiores, hay asimismo diferencias importantes. Los modelos humanos de comportamiento automático tienden a ser aprendidos en lugar de instintivos, a mostrar mayor flexibilidad que los comportamientos cerrados de los animales inferiores y a responder a un número más elevado de desencadenantes. 2. Tal vez la respuesta, porque sí, habitual en los niños cuando se les pide que expliquen su comportamiento, tenga origen en el conocimiento intuitivo de la extraordinaria importancia que los adultos conceden a la palabra, porque los clientes, en su mayor parte veraneantes de buena posición económica pero con escasos conocimientos sobre turquesas, recurrieron a un principio estándar, un estereotipo para guiarse en su compra, caro igual a bueno. Numerosas investigaciones demuestran que la gente, cuando no está segura de la calidad de un artículo, utiliza a menudo este estereotipo. Para un análisis del tema, véase Olson, 1977. Así, los veraneantes, que buscaban joyas de calidad, encontraron las piezas con turquesas decididamente más deseables y valiosas cuando se les aumentó el precio. El precio se había convertido en el factor desencadenante de la calidad y bastó un espectacular aumento del precio para que se produjera un gran incremento en las ventas entre unos compradores sedientos de calidad. El camino más corto. Es fácil criticar a los turistas por sus absurdas decisiones de compra, pero un análisis detenido permite obtener una opinión más favorable. Se trataba de personas educadas según la regla de que lo que se recibe está en función de lo que se paga por ello, y habían visto cumplirse esta regla una y otra vez a lo largo de sus vidas. No habían lardado mucho en identificar lo caro con lo bueno. El estereotipo caro igual a bueno les había funcionado bastante bien en el pasado, puesto que normalmente el precio de un artículo aumenta de forma paralela a su valor, un precio más alto suele reflejar una mayor calidad. Así pues, cuando quisieron comprar buenas joyas con turquesas sin saber demasiado de ellas, es comprensible que confiaran en el factor coste, largamente aceptado, para determinar los méritos de las piezas. Aunque probablemente no se dieron cuenta de ello, al reaccionar solo al precio de las turquesas los turistas simplemente estaban eligiendo el camino más corto.
En lugar de agotar todas las posibilidades e intentar conocer los distintos factores que intervienen en el valor de una joya con turquesas, se fijaron únicamente en el que sabían que habitualmente va unido a la calidad de cualquier artículo. Confiaron en que el precio, por sí solo, les diría todo lo que necesitaban saber. En esta ocasión, debido a que alguien había confundido, a la mitad, con 2, se equivocaron. Pero a la larga, si se tienen en cuenta todas las situaciones por las que se pasa en la vida, elegir el camino más corto puede muy bien constituir el enfoque más racional posible. De hecho, la conducta automática, estereotipada, prevalece en gran parte de la actividad humana, ya que en muchos casos es la forma más eficiente de comportarse y en otros simplemente es necesaria. Bodenhausen y Lichtenstein, 1987. Vivimos en un entorno extraordinariamente complicado, probablemente el más complejo y de más rápida evolución que haya existido jamás en nuestro planeta. Para movernos en él necesitamos atajos. No se puede pretender que identifiquemos y analicemos todos los aspectos de cada una de las personas, acontecimientos y situaciones con que nos enfrentamos a diario, no disponemos del tiempo, la energía ni la capacidad necesarios para hacerlo. En lugar de ello, debemos recurrir muy a menudo a nuestros estereotipos, a nuestras reglas empíricas, para clasificar las cosas de acuerdo con unas pocas características clave y reaccionar sin pararnos a pensar si está presente uno u otro de los factores desencadenantes. A veces el comportamiento desarrollado no será el apropiado para la situación, porque ni siquiera los mejores estereotipos y factores desencadenantes funcionan siempre. Debemos aceptar sus imperfecciones porque no tenemos elección. Sin estos factores nos quedaríamos paralizados catalogando, valorando y calibrando y dejaríamos pasar el momento de la acción. Todo indica que en el futuro confiaremos en estos estereotipos incluso en mayor medida que ahora. Al hacerse más complejos y variables los estímulos que saturan nuestras vidas, dependeremos cada vez más de los atajos que seamos capaces de encontrar para manejarlos. 3. Los psicólogos han descubierto recientemente una serie de atajos mentales que empleamos en nuestros juicios cotidianos. Chaikan, 1987, Kahneman, Slovic y Tversky, 1982. Son los denominados criterios heurísticos, que funcionan de forma similar a la regla caro igual a bueno, constituyen un método simplificado para adoptar decisiones que da buen resultado la mayoría de las veces, pero nos deja desamparados ante posibles equivocaciones ocasionales de graves consecuencias. De especial importancia en relación con este libro son los criterios heurísticos que nos indican cuándo debemos creer o hacer lo que se nos dice. Tomemos, por ejemplo, la regla que afirma, si un experto lo dice, tiene que ser verdad. Como veremos en el capítulo 6, hay una inquietante tendencia en nuestra sociedad a aceptar irreflexivamente las declaraciones e indicaciones de los individuos que aparentemente son autoridades en una materia. En lugar de analizar los argumentos del experto para convencernos, o no, con harta frecuencia dejamos de lado esos argumentos y permitimos que sea el prestigio del experto como tal lo que nos convenza. Esta tendencia a responder mecánicamente a una parte de la información en una situación dada es lo que hemos denominado respuesta automática. La tendencia a responder a partir de un análisis completo de la información constituye la respuesta controlada. Sifrin y Snyder, 1977. 3. Tomemos a título ilustrativo un reciente caso, Simmatore, 1984, de respuesta automática y reflexiva del consumidor a un incentivo de compra habitual en nuestra sociedad, el vale descuento. Una empresa dedicada a la fabricación de neumáticos recibió la misma respuesta cuando envió por correo unos vales que, por un error de impresión, no ofrecían ahorro alguno a sus destinatarios que cuando envió vales que sí suponían un ahorro sustancial para el comprador. Buena parte de la investigación de laboratorio demuestra que es más probable que la gente trate la información de un modo controlado, Leando posee tanto el deseo como la capacidad de analizarla con detenimiento, en caso contrario recurrirá probablemente al planteamiento clic, más fácil, para un análisis, véase Chaikan, 1987, y Petty Kesiapu, 1986. Así, por ejemplo, en cierto estudio, Petty, Kesiapu y Goldman, 1981, se ofreció a un grupo de estudiantes de la Universidad de Missouri la grabación de una conferencia en la que se defendía la idea de que los alumnos del último curso debían superar unos exámenes exhaustivos como paso previo a la obtención del título. La cuestión afectaba personalmente a algunos de los estudiantes, pues se les indicó que dichos exámenes entrarían en vigor al año siguiente, antes de que ellos hubieran tenido oportunidad de obtener el título.
Esta posibilidad les impulsó a analizar a fondo los argumentos. Para otros individuos del mismo estudio, sin embargo, el problema carecía de trascendencia personal, ya que se les dijo que los exámenes empezarían mucho después de que ellos hubiesen recibido el título. En consecuencia, no sintieron la necesidad imperiosa de considerar detenidamente la validez de los argumentos. Los resultados de este estudio fueron claros. A los individuos sin interés personal en el asunto les bastaron para convencerse los conocimientos del conferenciante en el campo de la educación, utilizaron las reglas, si un experto lo dice, tiene que ser verdad, y dedicaron poca atención al peso de los argumentos expuestos. Por el contrario, los individuos afectados personalmente por el problema hicieron caso omiso de los conocimientos del conferenciante y tuvieron en cuenta sobre todo la calidad de sus argumentos. Por tanto, parece que utilizamos un medio para conjurar el peligro de las respuestas clic. Cuando un asunto es importante para nosotros nos resistimos a ceder a la seducción de tomar un solo factor desencadenante de la información que se nos ofrece y reaccionar únicamente a él. Es, sin duda, lo que a menudo ocurre, Leipe y Elkin, 1987. Pero no debemos olvidar que las personas solo están en condiciones de responder de un modo reflexivo y controlado cuando tienen tanto el deseo como la capacidad para hacerlo así. Me ha impresionado descubrir recientemente indicios de que la forma y el ritmo de la vida moderna no nos permiten tomar decisiones bien meditadas, ni siquiera en muchos temas personales importantes. Cohen, 1978, Milgram, 1970. Es decir, a veces los asuntos son tan complicados, el tiempo tan escaso, las distracciones tan numerosas, la excitación emocional tan fuerte o la fatiga mental tan profunda, que no estamos en condiciones de actuar conscientemente. Tanto si se trata de un asunto importante como si no, nos vemos obligados a tomar el camino más corto. En relación con este último aspecto quizás no haya otro ejemplo más esclarecedor que el de las posibles consecuencias fatales derivadas de un fenómeno que los directivos de las compañías aéreas han dado en llamar comandantitis, FUSI, 1984. Los investigadores de accidentes de la Administración Federal de Aviación estadounidense han observado que, a menudo, un error obvio del comandante de vuelo no es corregido por los demás miembros de la tripulación y da lugar a un accidente. Parece que, a pesar de la evidente importancia personal de las cuestiones en juego, la tripulación recurre a la regla, si un experto lo dice, tiene que ser verdad, y no se percata del catastrófico error del comandante ni reacciona contra él. Hace algunos años una importante compañía aérea, muy preocupada por esta tendencia, llevó a cabo un experimento para estudiar la amplitud del problema entre su personal. Sometió a las tripulaciones a vuelos simulados en condiciones de mal tiempo y escasa visibilidad, es decir, en las circunstancias que, por la complejidad de la tarea, la excitación emocional y la sobrecarga mental, tienden a favorecer la aparición de respuestas automáticas. Sin que lo supieran los demás miembros de sus tripulaciones, se pedía a los comandantes que fingieran incapacidad en un momento crítico del vuelo simulado y cometieran errores susceptibles de provocar una catástrofe. Para consternación de los ejecutivos de la compañía aérea, el 25% de los aviones se hubieran estrellado porque ninguno de los miembros de la tripulación había adoptado medidas correctoras ante la dirección completamente equivocada del experto, Harper, Kidera y Cullen, 1971. Los oportunistas. Es extraño que, a pesar de su amplio uso actual y su previsible importancia futura, muchos de nosotros sepamos tan poco de nuestros modelos de comportamiento automático. Tal vez se deba precisamente a la manera mecánica y reflexiva en que aparecen. Sea cual sea la razón, es vital que identifiquemos claramente una de sus propiedades. Estos modelos nos hacen sumamente vulnerables ante cualquiera que sepa cómo funcionan. Para comprender plenamente la naturaleza de nuestra vulnerabilidad, volvamos al trabajo de los etólogos. Resulta que no son los estudiosos del comportamiento animal, con sus grabaciones del piarir las aves y sus puñados de plumas de colores, los únicos que han descubierto cómo activar las cintas de comportamiento de varias especies. Hay un grupo de organismos, denominados a menudo miméticos, que copian los factores desencadenantes de otros animales para inducirles a que, por error, desarrollen a destiempo comportamientos que en otro momento serían adecuados. Los animales miméticos aprovechan esta acción, en conjunto inadecuada, en su propio beneficio. Tomemos como ejemplo la trampa mortal que tienden las hembras de las luciérnagas del género Poturis a los machos de las del género Potinus. Estos últimos evitan cuidadosamente el contacto con las sanguinarias hembras del género Poturis.
Sin embargo, a lo largo de siglos de selección natural, las hembras de Poturis, cazadoras, han localizado una debilidad en sus presas, un código de cortejo que consiste en un parpadeo especial mediante el cual los miembros de la especie de las víctimas se comunican que están listos para el apareamiento. Imitando los destellos de apareamiento de su presa, la asesina puede darse un festín con los cuerpos de los machos cuyo comportamiento de cortejo les ha llevado a volar mecánicamente hacia un abrazo mortal. Joy, 1965. Los insectos parecen ser los más rigurosos explotadores del automatismo de su presa, no es raro que atraigan con engaño a sus víctimas hacia la muerte. También se dan otras formas de explotación más moderadas. Hay, por ejemplo, un pequeño pez con los dientes afilados, perteneciente a la familia de los blénidos, que se beneficia de un insólito programa de cooperación elaborado por otras dos especies de peces. La cooperación se desarrolla entre el mero, un pez de gran tamaño, y un grupo de peces mucho más pequeños. Estos últimos realizan tareas de limpieza para el primero, el cual les permite acercarse e introducirse en su boca para que le arranquen los hongos y demás parásitos adheridos a su dentadura o sus agallas. Es un buen acuerdo, el mero se ve libre de plagas y el pez encargado de la limpieza consigue comida fácil. Normalmente los peces grandes devoran a cualquier pez pequeño que cometa la imprudencia de acercarse demasiado, pero cuando se aproxima el pez limpiador, el mero interrumpe de inmediato su movimiento y comienza a flotar con la boca abierta, casi inmóvil, en respuesta a una danza ondulante que ejecuta el pez limpiador. Aparentemente es esta danza el factor desencadenante de la espectacular pasividad del mero y, al mismo tiempo, brinda a nuestro pez de dientes afilado la oportunidad de aprovechar el ritual de limpieza de los peces cooperadores. Se acerca al mero imitando las ondulaciones del pez limpiador y, cuando el pez grande está completamente inmóvil, le arranca un bocado de carne y huye antes de que la asombrada víctima pueda recuperarse. Abe Leibesfeld, 1959. 4. Hay un marcado y triste paralelismo con la jungla humana. También nosotros somos oportunistas que imitamos factores desencadenantes de respuestas automáticas. A diferencia de las secuencias de respuesta, fundamentalmente instintivas, de los animales, nuestras reacciones automáticas suelen surgir de principios psicológicos o estereotipos que hemos aprendido a aceptar. Aunque no siempre tienen la misma fuerza, algunos de estos principios poseen una tremenda capacidad para dirigir la acción humana. Hemos estado sometidos a ellos desde épocas tan tempranas de nuestra vida y nos han llevado de acá para allá con tanta intensidad, que rara vez nos damos cuenta de su poder. A los ojos de los demás, sin embargo, cada uno de estos principios es un arma de influencia automática fácilmente detectable y siempre a punto. Algunas personas saben muy bien dónde se encuentran las armas de influencia automática, y las emplean habitualmente y con destreza para conseguir lo que quieren. Van de reunión social en reunión social pidiendo a los demás que accedan a sus deseos, es asombroso con cuánta frecuencia tienen éxito. El secreto de su efectividad radica en la forma de estructurar sus peticiones, de usar una u otra de las armas de influencia existentes en el entorno social. Ello puede significar, simplemente, elegir bien la palabra que activa un fuerte principio psicológico y pone en marcha una de nuestras cintas de comportamiento automático. Confíe en los oportunistas para aprender con rapidez cómo beneficiarse de la tendencia humana a responder mecánicamente de acuerdo con estos principios. ¿Recuerdan a mi amiga, la propietaria de la joyería? Aunque se benefició de forma accidental la primera vez, no tardó mucho en empezar a explotar habitual e intencionadamente el estereotipo caro igual a bueno. Ahora, durante la temporada turística intenta activar la venta de los artículos de difícil salida mediante un aumento sustancial del precio. Afirma que es de lo más rentable. Cuando lo practica con 4 por explotadoras que parezcan estas criaturas, las superan en ese aspecto algunos de los insectos de la familia de los estafilínidos. Utilizando diversos desencadenantes, como el olor y el tacto, los estafilínidos consiguen que 2 especies de hormigas los protegen, limpien y alimenten en su fase larval y los acojan en invierno cuando son adultos. Las hormigas responden de forma mecánica a los factores desencadenantes de los estafilínidos y los tratan como a miembros de su misma especie. Dentro de los hormigueros, los estafilínidos corresponden a la hospitalidad de sus anfitrionas comiéndose los huevos y los ejemplares jóvenes, sin embargo, nunca son atacados por las hormigas. Confiados turistas, como a menudo ocurre, obtiene un margen de hendidos enorme.
Y si inicialmente no funciona, siempre puede marcar el artículo como si estuviera rebajado para venderlo a su precio original y seguir aprovechándose de la reacción caro igual a bueno que inspira el precio previamente hinchado. Jiu-Jitsu. La mayor parte de las armas de influencia automática descritas en este libro comparten diversos componentes. Ya hemos analizado dos de ellos, el proceso casi mecánico mediante el cual puede activarse la energía que contienen y el consiguiente aprovechamiento de esta energía por cualquiera que sepa cómo activarlas. Un tercer componente se refiere a la forma en que las armas de influencia automática comunican su fuerza a quienes las usan. No son como un conjunto de garrotes que proporcionen un ostentoso arsenal con el cual una persona pueda forzar a otra a someterse. Se trata de un proceso mucho más refinado y sutil. Si lo utiliza bien, el oportunista prácticamente no necesita mover ni un dedo. Basta con activar las grandes reservas de influencia que ya existen en la situación y dirigirlas hacia el objetivo deseado. En este sentido es un planteamiento similar al de la forma de arte marcial japonés denominada Jiu-Jitsu. Una mujer que practicara el Jiu-Jitsu apenas utilizaría su propia fuerza contra su oponente. Lo que haría, por el contrario, es aprovechar la fuerza inherente a principios físicos como la gravedad, el apalancamiento, el momento y la inercia. Si sabe cómo y cuándo desencadenar la acción de estos principios, podrá derrotar con facilidad a un rival de mayor fortaleza física. Es lo que ocurre con quienes aprovechan las armas de influencia automática que existen de modo natural a nuestro alrededor. Los oportunistas pueden usar el poder de estas armas para alcanzar sus objetivos con muy poco esfuerzo personal. Esta última característica del proceso proporciona a los oportunistas un enorme beneficio añadido, la posibilidad de manipular sin que se note la manipulación. Hasta las propias víctimas tienden a ver en su sumisión una consecuencia de la acción de fuerzas naturales y no los designios de la persona que se beneficia de tal sumisión. Veamos un ejemplo. Hay en la percepción humana un principio, el del contraste, que guarda relación con nuestra forma de apreciar la diferencia entre dos objetos que se nos presentan uno a continuación del otro. Si el segundo es diferente del primero, tendemos a acentuar esa diferencia. Así, si levantamos primero un objeto ligero y luego otro pesado, este último nos parecerá más pesado que si lo hubiéramos levantado sin levantar antes el otro. El principio del contraste está bien establecido en psicofísica y es aplicable a todas las percepciones, no solo al peso. Si estamos hablando con una mujer hermosa en una fiesta y se nos acerca otra poco atractiva, esta última nos parecerá menos atractiva de lo que realmente es. Algunos estudios sobre el principio del contraste llevados a cabo en las universidades de los estados de Arizona y Montana indican que tal vez nos sintamos menos satisfechos con el atractivo físico de nuestras parejas por el constante bombardeo de los medios de comunicación con llamativos modelos irreales. En uno de estos estudios, un grupo de estudiantes universitarios consideró menos atractiva una fotografía de una persona del sexo opuesto cuando la contempló después de ver los anuncios de algunas revistas. En otro estudio, los alumnos varones de un colegio universitario valoraron la fotografía de una chica desconocida. Los que realizaron esta valoración mientras veían un episodio de la serie de televisión, Los Ángeles de Charlie, consideraron menos atractiva a la joven de la foto que los que hicieron la valoración viendo otro programa. Aparentemente fue la belleza de las protagonistas de la película lo que restó atractivo a la chica de la fotografía, Kendiki Gutiérrez, 1980. En el último trabajo que han publicado avanzan un paso más y demuestran que la exposición al exagerado atractivo sexual de los desnudos de revistas como Playboy o Playgirl lleva a la gente a considerar menos apetecible sexualmente a su pareja, Kendiki Gutiérrez y Goldberg, 1984. En los laboratorios de psicofísica se utiliza a veces una sencilla demostración para familiarizar a los estudiantes con el principio del contraste perceptivo. Se sienta un estudiante ante 3 cubos llenos de agua, la del primero fría, la del segundo a la temperatura ambiente y la del tercero caliente. Se le pide que introduzca una mano en el agua fría y la otra en la caliente y, a continuación, que ponga las dos al mismo tiempo dentro del agua a temperatura ambiente. El desconcierto que refleja la cara del estudiante es muy elocuente, aunque tiene las dos manos en el mismo cubo, en la que antes ha sumergido en agua fría nota calor, mientras que en la que ha sumergido en agua caliente nota frío. Una misma cosa, en este caso, agua a la temperatura ambiente, puede resultar muy diferente según la naturaleza del acontecimiento que la preceda. Hay que asegurarse, por tanto, de no desaprovechar la bonita arma de influencia que nos brinda el principio del contraste. La gran ventaja de este principio es que, además de funcionar, resulta prácticamente imposible de detectar.
Quienes lo utilizan pueden beneficiarse de su influencia sin dar la impresión de haber llevado las cosas a su terreno. Los vendedores de ropa son un buen ejemplo. Supongamos que un individuo entra en una elegante tienda y dice que desea comprar un traje y un jersey. Si usted fuera el vendedor, ¿qué le mostraría antes para hacerle gastar la mayor cantidad posible de dinero? A los vendedores de confección se les enseña que deben vender primero el artículo más caro. El sentido común podría aconsejar lo contrario. Si un cliente se acaba de gastar un montón de dinero en la compra de un traje, tal vez se resista a gastar mucho más en un jersey, pero los vendedores conocen su trabajo. Se comportan de acuerdo con el principio del contraste, venden primero el traje porque cuando llegue el momento de mirar los jerseys, su precio, aun el de los más caros, no parecerá tan alto por comparación. Un cliente podría rechazar la idea de gastarse $75 en un jersey, pero si acabara de comprarse un traje de $275, un jersey de 75 no le parecería excesivo. El mismo principio es aplicable a un individuo que desee comprar complementos, camisa, zapatos, cinturón, para su traje nuevo. Contrariamente al sentido común, la práctica apoya la predicción del principio del contraste. Como afirman los analistas de la motivación de ventas Whitney, Hubin y Murphy en The New Psychology of Persuasion and Motivation in Selling, 1965, lo interesante es que, aun cuando un individuo entre en una tienda de ropa con el propósito expreso de comprar un traje, casi siempre pagará más por cualquier complemento que compre si lo adquiere después del traje en lugar de antes. Queridos padres, desde que vine a la universidad no os he escrito ni una sola vez y ahora lamento mi falta de consideración. Con esta carta os pondré al día, pero antes de seguir leyendo, por favor, sentaos. No sigáis leyendo hasta que os hayáis sentado, ¿de acuerdo? Ahora me va bastante bien. La fractura de cráneo y la conmoción cerebral que sufría al saltar por la ventana cuando se incendió mi dormitorio, poco después de llegar aquí, están ya casi curadas. Solo estuve 2 semanas en el hospital y ahora ya casi veo bien y solo me duele la cabeza una vez al día. Afortunadamente, un empleado de una gasolinera cercana vio el fuego y como salté y fue el quien llamó a los bomberos y a la ambulancia. También fue a visitarme al hospital y, como me había quedado sin habitación por el incendio, tuvo la amabilidad de invitarme a compartir su apartamento. En realidad, está en un sótano, pero me encanta. El chico es estupendo, estamos profundamente enamorados y pensamos casarnos. Todavía no hemos fijado la fecha, pero tendrá que ser antes de que se empiece a notar mi embarazo. Sí, estoy embarazada. Sé cuánto deseáis ser abuelos y estoy segura de que recibiréis bien al niño y le ofreceréis tanto amor, dedicación y ternura como me disteis a mí cuando era pequeña. La razón del retraso de nuestra boda es que mi amigo tiene una pequeña infección que nos impide pasar los análisis de sangre prematrimoniales y que, por descuido, me ha contagiado. Sé que lo recibiréis en nuestra familia con los brazos abiertos. Es amable y no muy educado, pero ambicioso. Aunque su raza y su religión son diferentes de las nuestras, por la tolerancia que tan a menudo habéis expresado sé que eso no constituirá motivo de preocupación. Ahora que ya os he puesto al día, quiero deciros que no se incendió el dormitorio, que no he tenido conmoción cerebral ni fractura de cráneo, que no he estado en el hospital, que no estoy embarazada ni comprometida, que no tengo ninguna infección y que no hay ningún amigo. Sin embargo, me han dado suficiente en Historia de América y me han suspendido en Química, y quiero que deis a esas notas su justo valor. Con todo cariño, Sharon. Es mucho más rentable para los vendedores mostrar primero el artículo más caro. Si no lo hacen, perderán la influencia del principio del contraste, el cual además se volverá contra ellos. Si muestran el producto barato antes que el caro, este último parecerá más costoso de lo que realmente es, consecuencia nada deseable para la mayor parte de las organizaciones de ventas. Así pues, al igual que el agua del mismo cubo puede parecer más caliente o más fría dependiendo de la temperatura del agua en que se haya sumergido previamente la mano, también el precio de un artículo puede parecer más alto o más bajo según el precio del artículo que se haya visto antes. Usar inteligentemente el contraste perceptivo no es solo de utilidad para los vendedores de ropa. Descubrí una técnica en la que intervenía al principio del contraste mientras realizaba una investigación, encubierta, sobre las tácticas de sumisión empleadas por las compañías inmobiliarias. Acompañaba, para aprender el oficio, a un vendedor que debía mostrar casas durante el fin de semana a compradores potenciales. El vendedor,
lo llamaremos Pil, estaba encargado de darme consejos que me ayudaran en ese periodo inicial. Enseguida observé que cuando Pil comenzaba un recorrido con un nuevo grupo de posibles compradores, les mostraba siempre unas cuantas casas poco apetecibles. Cuando le pregunté la razón, se echó a reír. Eran lo que él denominaba propiedades, tinglado. La compañía mantenía una o dos casas en mal estado y las ofrecía a precios excesivos. No estaban destinadas a la venta sino a ser mostradas a los clientes, de forma que los inmuebles que realmente deseaba vender la compañía resultaran beneficiados con la comparación. No todo el personal de ventas hacía, como Pil, uso de este sistema. Pil decía que le gustaba observar cómo se iluminaban los ojos de sus clientes cuando les enseñaba las casas que realmente pretendía venderles después de haber visto el mal estado de las otras, la casa que elegido para ellos les parece verdaderamente magnífica después de los tugurios anteriores. Los concesionarios de automóviles emplean el principio del contraste esperando hasta que se ha negociado el precio de un coche nuevo para empezar a sugerir un accesorio opcional tras otro. Cuando se ha cerrado una operación de $10,000, pagar otros 100 por un detalle como un autorradio parece, por comparación, una nimiedad. Lo mismo ocurre con los gastos adicionales en lunas tintadas, retrovisores laterales, neumáticos con franja blanca o cualquier otro accesorio que vaya sugiriendo el vendedor. El truco está en mencionar las opciones de una en una, de forma que su precio parezca insignificante en comparación con el del coche, mucho mayor y ya acordado. Como pueden atestiguar los compradores de coches experimentados, a menudo se llega a un precio final desproporcionadamente alto a base de sumar todas esas opciones, en apariencia pequeñas. Mientras el cliente, con el contrato firmado en la mano, se pregunta qué ha ocurrido y no encuentra otro culpable que él mismo, en la cara del vendedor de coches se dibuja la astuta sonrisa de los maestros de Jiu-Jitsu. Resumen. O los etólogos, investigadores dedicados al estudio del comportamiento de los animales en su medio natural, han observado que el comportamiento de muchas especies sigue pautas rígidas y mecánicas. Conocidas como modelos de acción fija, estas secuencias de comportamiento mecánico presentan notables semejanzas con ciertas respuestas automáticas de los seres humanos. Tanto en el caso del hombre como en el de los animales, los modelos de comportamiento automático tienden a ser desencadenados por una sola característica de la información relacionada con la situación de que se trate. Esta única característica, o factor desencadenante, resulta a menudo muy valiosa, al permitir a un individuo elegir un curso de acción correcto sin necesidad de analizar minuciosa y exhaustivamente toda la información sobre la situación. O la ventaja de este tipo de respuesta radica en su eficiencia y economía, al reaccionar automáticamente ante un factor desencadenante, generalmente de carácter informativo, el individuo ahorra tiempo, energía y capacidad mental. Dicha respuesta, sin embargo, tiene el inconveniente de ser muy vulnerable a errores absurdos y costosos, al reaccionar ante un solo elemento de la información, aunque este elemento tenga habitualmente valor predictivo, el individuo incrementa la probabilidad de error, en especial cuando la respuesta es automática y reflexiva. La probabilidad de error es todavía más alta cuando otros individuos intentan, manipulando los factores desencadenantes, estimular determinado comportamiento en un momento inadecuado para obtener con ello algún beneficio. O buena parte del proceso de sumisión, por el que una persona es incitada a acceder a la petición de otra, se puede explicar a partir de la tendencia humana a reaccionar de forma automática, a elegir el camino más corto. En nuestra cultura, la mayor parte de los individuos desarrollan un conjunto de factores desencadenantes de la sumisión, es decir, un conjunto de elementos concretos de información que, en condiciones normales, indican cuándo es probable que acceder a una petición sea correcto y beneficioso. Cada uno de estos factores desencadenantes de la sumisión puede utilizarse como un arma de influencia para incitar a la gente a acceder a las peticiones que se le formulan. Cuestionario. 1. ¿En qué consisten los modelos de acción fija de los animales? ¿Qué semejanzas presentan con algunos tipos de funcionamiento humano? 2. ¿Dónde reside el atractivo de la respuesta automática humana? ¿Y su peligro? 3. ¿Cuáles son los 3 componentes de un arma de influencia automática? 4. Suponga que es usted abogado y representa a una mujer que se ha roto una pierna en unos grandes almacenes, a los que pide una indemnización de $10,000. ¿Cómo utilizaría el contraste perceptivo para conseguir durante el juicio que al jurado la cantidad solicitada le pareciera razonable o incluso escasa?